queridos aventureros. Soy Averis, y hoy vamos a explorar las historias más profundas, los secretos mejor guardados y los misterios que yacen en el corazón mismo de nuestros mundos favoritos. Hoy nos adentramos en algo verdaderamente extraordinario, algo que va más allá de las historias de héroes y dragones, más allá de las guerras y las profecías. Hoy vamos a explorar el principio absoluto, el origen mismo del universo de The Elder Scrolls. Prepárate para un viaje que nos llevará desde el vacío primordial, donde nada existía, desde el amanecer de la primera era hasta la formación del mundo mortal que conocemos como Nirn. Hablaremos de fuerzas tan antiguas que no tienen nombre en ningún idioma mortal, de seres que existían antes del tiempo mismo, de decisiones que moldearon la realidad tal como la conocemos. Así que ponte cómodo, toma una bebida caliente si quieres, y permíteme guiarte a través de esta fascinante historia. Porque esta no es una historia sencilla, es un tapiz tejido con múltiples versiones, diferentes perspectivas culturales y verdades que cambian según quien las cuente. Pero juntos desentrañaremos estos hilos para comprender cómo comenzó todo. Imagina, si puedes, la nada absoluta, no la oscuridad, porque la oscuridad implica la ausencia de luz, y la luz aún no existía. No el silencio, porque el silencio requiere del concepto de sonido. Simplemente nada. El vacío. Un estado tan incomprensible para nuestras mentes mortales que apenas podemos vislumbrarlo. Pero incluso en ese vacío, algo existía. O quizás sería más preciso decir que algo estaba a punto de existir. Porque del vacío mismo surgieron dos fuerzas. No eran dioses, no en el sentido que entendemos ahora. No tenían forma, ni consciencia tal como la conocemos. Eran conceptos puros, fuerzas primordiales que representaban las esencias más fundamentales de toda existencia. La primera de estas fuerzas era Anu, conocido también como Anu el Todo. Anu era la personificación del orden, de la estasis, de la luz. Era todo lo que permanece constante, lo inmutable, lo eterno. Anu representaba la existencia misma en su forma más pura y sin cambios. Algunos lo describen como una fuerza estática, sin consciencia o personalidad. Simplemente una luz inmutable que existe porque debe existir. Una singularidad de la que todo lo demás eventualmente emerge. Y donde hay orden, debe haber caos. Donde hay estasis, debe haber cambio. Esta es la naturaleza fundamental del Aurbis, el universo que estaba por nacer. Y así surgió la segunda fuerza primordial, Padomai, conocido también como la oscuridad. Como Sitis en algunas tradiciones, Padomai era la antítesis perfecta de Anu. Donde Anu era orden, Padomai era caos. Donde Anu era luz, Padomai era oscuridad. Donde Anu representaba lo que permanece, Padomai representaba el cambio constante, la transformación eterna. Estos dos conceptos, estas dos fuerzas, existían en perfecto equilibrio. No eran enemigos, no todavía, simplemente eran. El Annotated Anuad, uno de los textos más antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días, nos cuenta que Anu y Padomai comenzaron a vagar por el vacío. Y en su deambular, en su interacción, algo extraordinario ocurrió. Donde estas dos fuerzas se encontraban, donde la luz tocaba la oscuridad, donde el orden rozaba el caos, se creó algo nuevo. Un círculo perfecto de patrón y posibilidad. Este círculo es conocido como la rueda y actuaría como la fundación misma de la Aurbis, del universo que conocemos. Fuera de esta rueda existe solo el vacío. Y si el vacío contiene más aspectos además de la estasis y el cambio, no pueden ser nombrados porque existen fuera del lenguaje verdadero. Pero la historia apenas comienza aquí.
porque de la interacción de Anu y Padomai nació algo más, algo que cambiaría todo para siempre. El sabio Vivek, que fue tanto mortal como Dios, nos dice que Anu y Padomai despertaron durante el proceso de subcreación causado por su intersección, porque ver a tu antítesis es finalmente despertar, y en este despertar cada uno dio a luz a su propia alma. De Anu nació Anuiel, el alma de todas las cosas. Anuiel representaba la autorreflexión de Anu, su capacidad de conocerse a sí mismo. Era la suma de todos los patrones, de todas las estructuras que mantendrían unido al universo. Si Anu era la luz primordial, Anuiel era esa luz haciéndose consciente de sí misma. Y de Padomai nació Sitis. Pero Sitis no era simplemente el alma del caos. Sitis representaba todas las limitaciones que Anuiel usaría para diferenciarse de sus propios atributos. Era la negación, el vacío que define, la ausencia que hace posible la presencia. En algunas tradiciones, particularmente entre los Dunmer y aquellos que veneran a los seres padomaicos, Sitis es visto como el verdadero creador, la fuerza que hizo posible toda existencia al introducir el concepto de cambio. De la interacción entre Anuiel y Sitis se formó el Aurbis propiamente dicho. El Aurbis es todo. Es el universo en su totalidad, conteniendo tanto los reinos mortales como los inmortales, tanto lo físico como lo espiritual. Es el lienzo sobre el cual se pintaría toda la creación. Pero la creación todavía necesitaba arquitectos, necesitaba manos, por así decirlo, que dieran forma a esta materia prima de realidad. Y así, de Anu y Padomai se formaron los primogénitos. Ácatos, el dragón del tiempo, nacido de Anu, y Lorcan, el dios perdido, nacido de Padomai. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque con Ácatos llegó el tiempo mismo. Antes de él, todo existía en un estado atemporal, donde pasado, presente y futuro eran uno solo. Pero Ácatos, también conocido como Auri-El en las tradiciones élficas o Alkos entre los Khajiit, introdujo la linealidad, el flujo del tiempo. Y con el tiempo, todos los espíritus que habitaban el Aurbis finalmente pudieron comprender sus propias naturalezas y limitaciones. Ahora, de estos seres primordiales, de estas almas y primogénitos, emergieron los Etada. Este término, que en el antiguo lenguaje el Nofex significa los espíritus originales, se refiere a todos los seres divinos que existieron antes de la creación del mundo mortal. Eran innumerables, tan diversos como los conceptos que representaban. Los Etada no eran dioses en el sentido tradicional, no al principio. Eran aspectos del Aurbis mismo. Cada uno representaba algún principio, alguna idea, alguna fuerza. Eran los patrones originales a partir de los cuales se formarían todas las cosas futuras. Entre estos, Etada, había figuras que hoy conocemos bien. Magnus, el arquitecto, cuya mente brillante concebiría los planos mismos de la creación. Kinaret, el espíritu del cielo y el viento. Mara, la representación del amor y la compasión. Auriel, la primera manifestación definida del tiempo. Trinimac, el guerrero supremo. Y muchos, muchos más. Pero también había otros, espíritus que no formarían parte de lo que conocemos como los divinos o las deidades adoradas. Había espíritus de conceptos más oscuros, más caóticos. Entre ellos se encontraban aquellos que eventualmente se convertirían en los príncipes daédricos. Merunes Dagon, Molag Bal, Azura, Boecia, Mefala y sus hermanos. En este punto de la historia, no existía distinción entre Aedra y Daedra. Estos términos, que en el idioma élfico significan nuestros ancestros y no nuestros ancestros respectivamente, aún no tenían significado. Todos eran simplemente Et Ada,
espíritus moviéndose a través de la urbis, explorando las infinitas posibilidades de la existencia. Y entonces, uno de ellos tuvo una idea que cambiaría todo para siempre y dividiría a los Eteida en grupos que nunca volverían a unirse. Lorcan, el dios perdido, el dios de los mortales, el trickster, el creador. Dependiendo de a quién le preguntes en Tamriel, Lorcan es el más grande héroe o el más vil traidor que jamás haya existido. Pero antes de ser cualquiera de esas cosas, fue el que tuvo una visión. Según las tradiciones Khajiit, Lorcan, a quien llaman Lorkha, fue el último hijo de Fadomai, nacido en la gran oscuridad junto a Namira. Debido a las circunstancias de su nacimiento, su corazón estaba lleno de oscuridad, pero también de una comprensión única del sufrimiento y la limitación. Lorcan miró el Aurbis y vio algo que ningún otro Et'ada había visto. Vio el potencial para algo completamente nuevo. No un reino espiritual como Aetherius o las esferas de Oblivion. No un espacio atemporal donde los espíritus pudieran existir eternamente sin cambio. Number. Lorcan imaginó un lugar de limitación. Un lugar donde los espíritus pudieran tomar forma física. Un lugar donde el tiempo fluyera inexorablemente hacia adelante. Un lugar donde la muerte fuera posible. Imaginó el Mundus, el mundo mortal. Para los elfos, esta visión era una maldición. La limitación era algo que debía evitarse. La mortalidad era una prisión. Los Altmer, descendientes de aquellos Et'ada que participaron en la creación, ven a Lorcan como el trickster supremo que los engañó para que renunciaran a su divinidad. Pero para los hombres, particularmente para los nórdicos y los imperiales, Lorcan o Shor es el héroe supremo, el que les dio un hogar, el que hizo posible que existieran como seres con propósito y significado, el que entendió que la limitación no es una prisión, sino que da valor a la existencia. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lorcan se acercó a los otros Et'ada con su propuesta. Necesitaba ayuda, porque incluso para un espíritu de su poder, crear un plano entero de existencia era imposible solo. Necesitaba arquitectos, constructores y aquellos dispuestos a sacrificar parte de su poder divino para hacer realidad este sueño. Y aquí es donde Magnus entra en la historia. Magnus, el más brillante de los Et'ada, acordó convertirse en el arquitecto principal del proyecto. Tomó la visión de Lorcan y la transformó en planos, en diseños, en esquemas concretos de cómo funcionaría este mundo mortal. Sería un lugar gobernado por leyes físicas, por la gravedad y el movimiento, por la causa y el efecto. Sería un lugar de belleza asombrosa, pero también de dolor inevitable. Muchos otros Et'ada acordaron ayudar, algunos porque creían en la visión, otros porque confiaban en Lorcan o en Magnus, otros simplemente por curiosidad, para ver qué resultaría de este experimento sin precedentes. Y así comenzó el gran proyecto, la creación del Mundus. La construcción del Mundus no fue instantánea. Fue un proceso largo y doloroso que requirió que los Et'ada participantes invirtieran más y más de su poder divino en el proyecto. Con cada ley física que establecían, con cada elemento que introducían, se volvían un poco menos divinos, un poco más atados al mundo que estaban creando. Magnus trabajó incansablemente, diseñando los sistemas que permitirían que la vida existiera en este plano. Introdujo la magia como una forma de que los mortales pudieran tocar lo divino. Creó los patrones que gobernarían cómo la energía fluiría a través de Mundus. Era un trabajo de genialidad incomparable. Otros Et'ada se convirtieron en aspectos fundamentales del mundo. Algunos se transformaron en los huesos de la tierra,
los El-Nofei, las leyes naturales mismas que gobiernan la realidad. Y'ffre, por ejemplo, se convirtió en el primer hueso de la tierra, estableciendo las reglas que definirían la forma y la naturaleza de todas las cosas vivientes. Su sacrificio creó el concepto mismo de forma estable, evitando que todos los seres cambiaran constantemente de forma en el caos primordial. Pero entonces, algunos de los Etada participantes comenzaron a darse cuenta de algo aterrador. No eran infinitos como Anu y Padomai. Tenían límites. Y al verter su poder en la creación de Mundus, esos límites se estaban acercando peligrosamente. Sus aspectos comenzaban a morir. Partes de ellos mismos se estaban perdiendo para siempre, atrapadas en la estructura misma del mundo mortal. Magnus fue el primero en comprender completamente lo que estaba sucediendo. Miró su creación y se horrorizó. Esto no era lo que había imaginado. O quizás sí lo era, y solo ahora entendía el verdadero costo. Sea como fuere, Magnus tomó una decisión. Abandonó el proyecto. Con un esfuerzo terrible, Magnus rasgó un agujero en la tela de Oblivion, el reino que separa Mundus del divino Aetherius, y huyó. Su escape fue tan violento, tan poderoso, que el agujero que dejó atrás se convirtió en el sol mismo. Fragmentos de Magnus quedaron atrapados en el cielo, y estos fragmentos son lo que los mortales perciben como la magia, el puente que conecta lo mundano con lo divino. Cientos de otros Etada siguieron a Magnus. Estos se conocerían como los Magna-G, los hijos de Magnus. Cada uno rasgó su propio agujero más pequeño al huir, y estos agujeros se convirtieron en las estrellas que salpican el cielo nocturno. Cada estrella es una ventana a Aetherius, el reino inmortal de luz pura. Aquellos Etada que permanecieron se encontraron en una situación desesperada. Habían invertido demasiado de sí mismos para retirarse ahora sin perderlo todo. Pero continuar significaba renunciar a su divinidad completa. Enfrentados a esta elección imposible, tomaron diferentes caminos. Algunos Etada se negaron rotundamente a participar desde el principio o huyeron antes de invertir demasiado poder. Estos son los que eventualmente se conocerían como los Daedra, seres como Mehrun's Dagon, Molagval, Azura, Boetia, Hermaeus Mora y los demás príncipes. Mantuvieron su poder completo al no atarse a Mundus, y en su lugar crearon sus propios reinos dentro de Oblivion. Los Daedra no pueden crear en el sentido tradicional como lo hicieron los Aedra, pero tienen el poder de cambiar y transformar, y no están atados por las limitaciones de la mortalidad. Otros Etada decidieron sacrificarse completamente por el proyecto. Entregaron todo su poder, convirtiéndose en las mismas piedras fundamentales de Mundus. Estos son los El-Nofei más completos, los que se convirtieron en los huesos de la tierra, las leyes de la naturaleza que hacen posible la vida mortal. Y luego estaban aquellos que dieron gran parte de su poder, pero mantuvieron suficiente para conservar alguna forma de existencia divina. Estos se convertirían en los Aedra, los que los mortales conocen como los 8 divinos, más tarde los 9 cuando tal los ascendió. Su sacrificio los ató a Mundus de manera fundamental. Sus formas corporales se convirtieron en los planetas que orbitan a Nirn. Maser y Secunda, las 2 lunas. Se dice que son las 2 mitades de la divinidad del Orcan, escindida en 2. Nirn mismo, el planeta donde ocurre toda la acción de The Elder Scrolls, se formó de los restos de 12 mundos previos que Padomai había destruido en su furia. Anu reunió estos fragmentos y los fusionó en un solo mundo. Los únicos supervivientes de esos 12 mundos fueron los El-Nofei y los Hist, los árboles sensibles de Black Marsh.
Con Mundus creado pero inestable, los Et'ada sobrevivientes se reunieron en la Torre Adamantina, también conocida como la Torre de Ireni, la primera y más antigua estructura de todo Nirn. Este evento se conoce como la Convención y ocurrió fuera del tiempo áurico, en un momento que es simultáneamente el comienzo y el fin de la Era del Alba. La Convención tenía múltiples propósitos. Primero, los dioses sobrevivientes necesitaban decidir qué hacer con Lorkhan. ¿Había sido un engañador malicioso que los había atrapado en la mortalidad? ¿O un visionario que había hecho posible algo hermoso al costo de gran sufrimiento? Segundo, necesitaban establecer las leyes finales que gobernarían Mundus, las reglas que definirían los roles de todos los espíritus dentro del mundo mortal, las fronteras entre lo divino y lo mortal. El juicio de Lorkhan fue feroz. Auriel, furioso por la traición, exigió el castigo supremo. Trinimac, el campeón guerrero de los Et'ada, ejecutó la sentencia. Arrancó el corazón de Lorkhan con más que manos, con poder que trascendía lo físico. Pero el corazón de Lorkhan no murió. No podía morir, porque el corazón de Lorkhan era parte fundamental de Mundus mismo. Era la fuente de la mortalidad, del cambio, de todo lo que hace que el mundo mortal sea lo que es. El corazón simplemente se rió de los intentos de destruirlo. Auriel, incapaz de aniquilar el corazón, decidió desterrarlo. Lo ató a una flecha y lo disparó desde lo alto de la Torre Adamantina. El corazón voló a través de todo Tamriel y finalmente impactó en lo que ahora es Morrowind. Donde cayó, la tierra se elevó formando la Montaña Roja, un volcán masivo que dominaría el paisaje durante eras. El corazón de Lorkhan se convirtió en la primera piedra, la piedra de la Torre Roja. En la mitología de las torres, estas estructuras tienen el poder de alterar la realidad en sus dominios. La existencia de la Torre Roja y su piedra permitió que Mundus existiera sin la presencia completa de lo divino. Le otorgó a Mundus un tipo especial de divinidad llamada Nirn, la consecuencia del destino variable. El resto de Lorkhan fue condenado a vagar por la creación como un espíritu sin hogar. Los Redguards lo conocen como aquel que se arrastra en piel muerta. Los nórdicos lo veneran como Shor, el dios ausente cuyo trono en Sovngarde permanece eternamente vacío. Los Khajiit lo recuerdan como Lorkhag, cuyo sacrificio hizo posible su existencia. Con el juicio completo, los Aedra tomaron su decisión final. No podían permanecer en Mundus. Su presencia continua era demasiado peligrosa para el frágil mundo que habían creado. Cada vez que interactuaban directamente con el plano mortal, arriesgaban desestabilizarlo. Y así, los Aedra se retiraron a Aetherius, dejando el mundo en manos de sus creaciones mortales. Sin embargo, su retirada no fue completa. Se convirtieron en las estrellas y los planetas, observando desde lejos. Establecieron medios sutiles de interacción, profecías, bendiciones, avatares ocasionales. Pero el tiempo de los dioses, caminando abiertamente por Nirn, había terminado. Con su partida, el tiempo finalmente se estabilizó y comenzó a fluir linealmente. La Era del Alba llegó a su fin y comenzó la Era Merética, la Era de los Elfos. Con los dioses retirados, Nirn se encontraba en un estado de caos controlado. El mundo estaba formado, las leyes naturales establecidas, pero vacío de vida mortal sensible. Esto cambiaría con los El-Nofei, los descendientes directos de aquellos Et'ada que se sacrificaron más completamente. Los El-Nofei no eran completamente mortales, no al principio. Todavía retenían ecos de su naturaleza divina. Eran más altos, más fuertes, más sabios,
y vivían mucho más tiempo que sus descendientes eventualmente lo harían. Pero eran mortales en el sentido de que podían morir, podían reproducirse de manera física y estaban atados a Nirn de formas que los Et'ada nunca lo habían estado. Según el Annotated Anuad, cuando Nirn se formó de los restos de los 12 mundos, 2 grupos de supervivientes llegaron al nuevo planeta, los El-Nofei y los Hist, los árboles sensibles. Un gran fragmento del mundo El-Nofei llegó a Nirn relativamente intacto, aterrizando en lo que eventualmente se convertiría en el suroeste de Tamriel. Los El-Nofei que llegaron en este fragmento intentaron mantener su antigua forma de vida. Fortificaron sus fronteras y crearon lo que se conocería como el viejo El-Nofei. Otros El-Nofei fueron dispersados por Nirn al azar, mezclados con los fragmentos confusos de los mundos destrozados. Estos El-Nofei errantes vagaron por el nuevo mundo durante incontables años, buscándose unos a otros, adaptándose a las duras condiciones, endureciéndose y cambiando con cada generación. Cuando los El-Nofei errantes finalmente encontraron el viejo El-Nofei, debería haber sido una reunión alegre, pero en cambio se convirtió en tragedia. Los habitantes del viejo El-Nofei miraron con desprecio a sus primos errantes. Los veían como degenerados, caídos y corrompidos por sus experiencias en Nirn. Se negaron a recibirlos. Esto llevó a una guerra devastadora entre los 2 grupos de El-Nofei. Una guerra tan terrible que remodeló continentes enteros. La tierra del viejo El-Nofei se fracturó y se hundió en gran medida, con solo Tamriel sobreviviendo como un recordatorio de su antigua gloria. Los reinos de las El-Nofei errantes se dispersaron aún más, fragmentándose en los continentes que conocemos como Atmora, Yokuda y Akavir. Los Hist observaron esta guerra con horror. Su reino también fue devastado mientras el conflicto pasaba sobre él. La mayor parte de su dominio se hundió bajo el mar, con solo un pequeño rincón sobreviviendo para convertirse en Black Mars. Pero de esta guerra y su devastación surgieron las razas mortales que pueblan Tamriel hoy. Los descendientes de los El-Nofei, del viejo El-Nofei, eventualmente se convirtieron en los Mer, las razas élficas. Con el tiempo, se fragmentarían en los Altmer, los Bosmer, los Chimer que se convertirían en Dunmer, los Dwemer, los Falmer, los Aileid, los Maormer y los Orsimer. Los descendientes de los El-Nofei errantes se convirtieron en los hombres. Los que permanecieron en Atmora se convirtieron en los nórdicos, los de Yokuda en los Redgars, los Nedes, que habitaban Tamriel en tiempos antiguos. Eventualmente darían origen a los imperiales y a los bretones, estos últimos a través de la mezcla con los elfos. Pero no todas las razas de Tamriel descienden de los El-Nofei. Los Hist, supervivientes de los 12 mundos, como los El-Nofei, siguieron un camino completamente diferente. Son árboles, sí, pero son árboles conscientes, sensibles, con un nivel de inteligencia y percepción que rivaliza o supera al de cualquier raza mortal. Los Hist son fundamentalmente alienígenas en su modo de pensamiento. Existen como una consciencia colectiva conectada a través de raíces que se extienden profundamente bajo toda Black Mars y posiblemente más allá. Se comunican a través de visiones y sensaciones que ningún no-Hist puede comprender completamente. Según las creencias argonianas, los Hist crearon a los argonianos para ser sus manos y ojos en el mundo. Los árboles, enraizados en su lugar, necesitaban seres que pudieran moverse, que pudieran experimentar el mundo de maneras que ellos no podían. Y así, de la savia de los Hist, nacieron los primeros argonianos. Esta relación entre los Hist y los argonianos es simbiótica de maneras que apenas comenzamos a comprender.
Cuando un argoniano nace de un huevo en Black Marsh, bebe la savia del Gist. Esta savia no solo da forma a su cuerpo físico, sino que, según los argonianos, les otorga su alma. Cuando un argoniano muere, su alma regresa al Gist, donde permanece hasta que otro recién nacido bebe la savia y la recibe nuevamente. Esta conexión va más allá del ciclo de vida y muerte. Los Gist tienen la capacidad de alterar dramáticamente a los argonianos que están conectados a ellos. Antes de la crisis de Oblivion, los Gist de alguna manera previeron la invasión daédrica. Llamaron telepáticamente a todos los argonianos dispersos por Tamriel de vuelta a Black Marsh. Y cuando las puertas de Oblivion se abrieron en la provincia, los Gist alteraron a sus hijos, haciéndolos más fuertes, más rápidos, más letales. Los argonianos no solo defendieron Black Marsh de la invasión daédrica, contraatacaron, invadiendo Oblivion mismo con tal ferocidad que Mehrunes Dagon ordenó cerrar las puertas en Black Marsh para evitar que sus propios reinos fueran invadidos. Es uno de los eventos más extraordinarios de la historia moderna de Tamriel. Los propósitos a largo plazo de los Gist permanecen envueltos en misterio. Son tan antiguos como los Eil Nofei, testigos silenciosos de la guerra que dio forma a Nirn. Reconocen a Sitis como el creador original, pero en qué capacidad lo hacen y qué planean para el futuro es algo que solo ellos conocen. Y luego están los Khajiit, cuyo origen es quizás el más singularmente detallado en sus propias mitologías. Los Khajiit tienen una cosmogonía completa que, aunque comparte elementos con otras tradiciones, es distintivamente suya. En la mitología Khajiit, todo comienza con Ahnur y Fadomai, las versiones felinas de Anu y Padomai. Ahnur y Fadomai eran compañeros, y Fadomai dio a luz a 3 camadas de hijos. La primera camada incluía a Alkosh, el primer gato, que es su versión de Akatosh, así como Kenarti, su Kinaret, Magrus, su Magnus, y otros espíritus que los humanos y elfos también reconocerían. La segunda camada de Fadomai incluyó espíritus más oscuros y caóticos, los que se convertirían en los príncipes daédricos: Mehrunes, que es Mehrunes Dagon; Mafala, que es Mefala; Sangin, que es Sangine. Ahnur no quería más hijos, pero Fadomai fue persuadida por sus hijos mayores para dar a luz a una tercera camada. Esta camada final incluyó a Azura, que es Azura; Nirni, que representa a Nirn mismo; y las lunas Maser y Secunda. Enfurecido por esto, Ahnur atacó a Fadomai, quien huyó al vacío, y allí, moribunda, dio a luz a un último hijo, Lorkhag, que es Lorkhan. Aquí es donde la historia Khajiit se vuelve particularmente interesante. Fadomai, sabiendo que estaba muriendo, llamó a sus hijos para darles regalos finales. A Nirni le dijo que tendría hijos propios. A Azura, su hija favorita, le confió 3 secretos. El primer secreto era sobre cómo crear a los Khajiit. Cuando Nirni diera a luz a sus hijos mortales, Azura debía tomar algunos de ellos y transformarlos. Debía hacer de ellos el pueblo más rápido, más astuto y más hermoso de todos. El segundo secreto era que los Khajiit debían ser los mejores escaladores del mundo, porque si Maser y Secunda fallaban, ellos debían escalar el aliento de Kenarti, el viento, para poner las lunas de nuevo en sus cursos. El tercer secreto era que los Khajiit debían ser los mejores engañadores, siempre capaces de ocultar su verdadera naturaleza de los hijos de Ahnur. Después de la muerte de Fadomai, Nirni fue a Lorkhag, pidiéndole que creara un lugar donde ella pudiera dar a luz a sus hijos. Lorkhag aceptó, pero como su corazón estaba lleno de la gran oscuridad, engañó a sus hermanos, creando el plano mortal y atrapando a muchos de ellos allí. La mayoría de la primera camada quedó atrapada,
mientras que la segunda camada vio el peligro y huyó. Nirni dio a luz a muchos hijos en este nuevo mundo, las varias razas humanas y élficas de Tamriel, pero lloraba porque sus hijos favoritos, la gente del bosque, no conocían su forma verdadera. Azura vino a ella y dijo que haría un regalo de un nuevo pueblo. Azura eligió a algunos de estos habitantes del bosque que estaban desgarrados entre ser hombre y bestia. Los llevó a los mejores desiertos y bosques de Nirni y los transformó en muchas formas diferentes, una para cada propósito. Los llamó Khajiit y les enseñó el valor de los secretos. Pero Jafer, celoso o tal vez simplemente indiscreto, escuchó el primer secreto y se lo contó a Nirni. Enfurecida porque Azura había tomado a algunos de sus hijos, Nirni hizo que los desiertos fueran calientes y abrasadores, y llenó los bosques de venenos, y permitió que Jafer también cambiara a algunos de los habitantes del bosque. Jafer, sin la sabiduría sutil de Azura, hizo que estos habitantes del bosque fueran siempre elfos y nunca bestias. Los llamó Bosmer. Los Khajiit, protegidos por Azura, aprendieron los secretos de las lunas, la red lunar como la llaman. Esta red lunar es fundamental para su existencia, porque las fases de Maser y Secunda en el momento del nacimiento de un Khajiit determinan qué forma física tomarán. Hay más de 20 formas diferentes de Khajiit, desde el Alfik, que se parece a un gato doméstico, hasta el Senche Raat, que es del tamaño de un elefante. Esta conexión con las lunas, con la red lunar, es lo que hace únicos a los Khajiit. No son simplemente una raza de gato-personas. Son los guardianes secretos de Nirn, los que mantienen las lunas en su curso, los que preservan el equilibrio entre lo mortal y lo divino, de maneras que otras razas ni siquiera pueden comprender. Mientras tanto, en Tamriel, los descendientes del viejo El Nofei habían comenzado su propia evolución. Se habían convertido en los Altmer, los primeros elfos. Durante un tiempo, vivían en relativa unidad, estableciendo su civilización en las islas Somerset. Pero la unidad no duraría. El evento conocido como el fraccionamiento de Altmeris ocurrió durante la era merética temprana. Los Altmer comenzaron a dividirse en grupos culturales y raciales que eventualmente se volverían distintos entre sí. Las razones de esta fragmentación son múltiples y complejas. Algunos grupos buscaban diferentes formas de conexión con lo divino. Los Chimer, bajo el liderazgo del profeta Belot, rechazaron el culto Altmer a los Aedra y en su lugar siguieron a 3 príncipes daédricos, Boetia, Mefala y Azura. Esto los llevó a migrar a Morrowind, donde establecerían una cultura completamente nueva. Los Dwemer, profundamente intrigados por el mundo material más que por el espiritual, se adentraron en las profundidades de la tierra. Se convirtieron en maestros de la ingeniería y la ciencia, rechazando el culto a los dioses en favor de la razón y la lógica. Su cultura era secular y materialista en extremo, una rareza en Tamriel. Los Bosmer, que habitaban los densos bosques de Valenwood, forjaron un pacto único con Y'ffre, el primer hueso de la tierra. Este pacto, conocido como el Pacto Verde, prohibía dañar la vida vegetal en Valenwood, pero también otorgaba a los Bosmer habilidades únicas, incluyendo la capacidad de realizar la cacería salvaje, una transformación ritual en bestias primitivas. Los Falmer habitaban las regiones heladas de Skyrim mucho antes de que los nórdicos llegaran. Eran maestros de la magia y la arquitectura, construyendo ciudades hermosas en paisajes implacables. Su tragedia vendría más tarde, cuando fueron casi exterminados por los nórdicos y los supervivientes fueron esclavizados por los Dwemer, quienes los transformaron en criaturas degeneradas y ciegas. Los Aileid
construyeron un imperio en Cyrodiil, siendo maestros del dominio mágico. Adoraban tanto a los Aedra como a los Daedra sin distinción, tomando poder de donde pudieran encontrarlo. Su caída vendría en la Primera Era, cuando la esclava humana Alesia lideró una rebelión con la bendición de Akatosh. Los Maormer, también conocidos como Elfos del Mar, fueron exiliados a las misteriosas islas de Piandonea. Su líder, el rey Orgnum, se dice que es casi inmortal, habiendo gobernado desde su exilio hasta la época actual. Los Maormer controlan serpientes marinas gigantes y ocasionalmente intentan invadir Somerset. Los Orsemer tienen quizás el origen más trágico. Según la leyenda, cuando Boetia devoró y transformó al gran héroe Aldmer Trinimac, sus seguidores también fueron transformados. Donde antes habían sido elfos hermosos, ahora eran verdes, musculosos y con colmillos. Expulsados de la sociedad élfica, los Orsimer eventualmente forjarían su propia identidad como una raza guerrera que valora la fuerza y el honor por encima de todo. Y los Aldmer, aquellos que permanecieron en Somerset, se consideran a sí mismos los más cercanos a los Aldmer originales, los más puros en sangre y cultura. Mantienen tradiciones antiguas y se enorgullecen de su conexión con los Aedra. Para ellos, la creación de Mundus fue una caída desde la gracia divina, y muchos buscan encontrar maneras de trascender la mortalidad y regresar a su estado original divino. Mientras los elfos establecían sus culturas en Tamriel, los descendientes de los Ehelnofey errantes habían estado viviendo en los continentes circundantes. Pero estos continentes no permanecerían habitables para siempre. Atmora, que una vez había sido una tierra verde y templada, comenzó a congelarse. Las razones de este cambio climático extremo se perdieron en la historia, pero el resultado fue claro. Los atmoranos se encontraron en una tierra cada vez más inhóspita, donde el invierno era permanente y la comida cada vez más escasa. Las guerras civiles estallaron mientras los clanes luchaban por recursos menguantes. Fue entonces cuando Ysgramor, un legendario líder atmorano, decidió buscar nuevas tierras para su pueblo. Navegó hacia el sur con su familia y seguidores, finalmente llegando a la costa norte de Skyrim, en un lugar llamado As-Saarik Head. Allí fundaron la ciudad de Sartal, el primer asentamiento humano en Tamriel. Los Falmer, los elfos de las nieves que ya habitaban Skyrim, inicialmente recibieron a estos recién llegados con cautela pero sin hostilidad. Comerciaron con ellos, compartieron conocimiento. Pero esta coexistencia pacífica no duraría. En un evento conocido como la Noche de las Lágrimas, los Falmer atacaron repentinamente Sartal, masacrando a casi todos sus habitantes. Las razones de este ataque brutal son tema de debate. Algunos dicen que los Falmer temían el rápido crecimiento de la población humana. Otros sugieren que descubrieron que los humanos habían encontrado el Ojo de Magnus, un artefacto de inmenso poder enterrado bajo Sartal, y querían reclamarlo. Ysgramor y sus 2 hijos sobrevivieron y huyeron de regreso a Atmora. Allí, Ysgramor reunió 500 guerreros, los 500 compañeros legendarios. Regresaron a Skyrim con sed de venganza, lanzando una campaña de exterminio contra los Falmer que duraría generaciones. Los Falmer fueron empujados al borde de la extinción, y los que sobrevivieron finalmente buscaron refugio entre los Dwemer, quienes los acogieron, pero luego los esclavizaron y transformaron en las criaturas ciegas y degeneradas conocidas como los Falmer corrompidos. Los descendientes de los 500 compañeros se convertirían en los nórdicos, una raza de guerreros formidables que eventualmente conquistarían toda Skyrim y establecerían una cultura basada en el valor, la fuerza y el honor. Veneran a Shor,
su versión de Lorkhan, y creen que los guerreros valientes van a Sovngarde cuando mueren, donde pueden beber y pelear por toda la eternidad. En Yokuda, en el lejano oeste a través del océano Eltérico, vivían los yokudanos, maestros de la espada sin igual. Pero en el año 1192, una catástrofe de proporciones inimaginables golpeó Yokuda. El continente se hundió literalmente en el océano. Las causas exactas se debaten. Algunos dicen que fue una guerra civil que fue demasiado lejos, con armas que partieron la tierra misma. Otros susurran sobre la ira de los dioses o magia que salió terriblemente mal. Los supervivientes, liderados por guerreros de élite conocidos como los Ragada, que significa la vanguardia, navegaron hacia el este. Llegaron a la costa occidental de Tamriel y conquistaron las tierras que ahora se conocen como Hammerfell. Estos refugiados se convertirían en los Redguards, una raza conocida por su incomparable habilidad con la espada y su conexión única con el concepto del Shehai, el espíritu de la espada. Los Nedes eran pueblos humanos que ya habitaban Tamriel en tiempos prehistóricos, posiblemente descendientes de migraciones aún más antiguas que las de Ysgramor. Ocupaban principalmente Cyrodiil y High Rock. En Cyrodiil fueron esclavizados durante generaciones por los Aileid, hasta que Alesia lideró la famosa rebelión de esclavos que derrocó al imperio Aileid. Los descendientes de los Nedes cirodílicos se convertirían en los imperiales, quienes eventualmente construirían el más grande imperio que Tamriel jamás había visto. En High Rock, los Nedes se mezclaron extensamente con sus amos Altmer, resultando en una raza híbrida, los bretones. Los bretones combinan la durabilidad y adaptabilidad de los hombres con una afinidad natural por la magia heredada de su sangre élfica. Esta mezcla única los ha hecho maestros de la magia de batalla y les ha dado una resistencia natural a los hechizos. Y así, de las interacciones primordiales de Anu y Padomai, del sacrificio de los Etada, de la visión de Lorkhan y el genio de Magnus, de guerras entre el Nofei y migraciones a través de océanos helados, surgió el Tamriel que conocemos. Un mundo de increíble diversidad, belleza asombrosa y conflicto interminable. Porque el conflicto es fundamental para Mundus. Es la tensión entre orden y caos, estasis y cambio, que impulsa todo adelante. Es por esto que Mundus a menudo se llama la arena, el lugar donde las fuerzas se encuentran eternamente en lucha. Los elfos, en general, ven la creación como una maldición. Para ellos, la mortalidad es una prisión, una limitación cruel impuesta por Lorkhan el engañador. Muchos Altmer creen que cada generación es ligeramente más débil que la anterior, más alejada de la divinidad original de sus ancestros, el Nofei. Buscan maneras de trascender su mortalidad, de romper los límites que Mundus impone, de regresar a un estado más puro de existencia. Los humanos, por otro lado, abrazan generalmente su mortalidad. Para ellos, Lorkhan es un héroe, no un engañador. Ven el mundo como un regalo, un lugar donde sus acciones tienen peso y significado precisamente porque sus vidas son limitadas. La muerte no es el final, sino el pasaje a reinos más allá, como Sovngarde para los nórdicos o los Far Shores para los Redguards. Esta diferencia fundamental de perspectiva ha impulsado gran parte del conflicto entre hombres y elfos a lo largo de la historia de Tamriel. No es simplemente una cuestión de territorio o recursos. Es una división filosófica que corta hasta el hueso de lo que significa existir. Los Khajiit tienen su propia perspectiva única, viéndose a sí mismos como los defensores secretos de Nirn, guardando los secretos que les confió Azura y manteniendo las lunas en su curso.
Los argonianos, vinculados a los Hist, existen en una relación que otras razas apenas pueden comprender, donde la línea entre individuo y colectivo es borrosa. Y luego están aquellos individuos raros que trascienden las perspectivas de sus razas, quienes alcanzan un entendimiento más profundo de la naturaleza de la realidad. Hablamos de conceptos como Chim, el estado de comprender que el universo entero es el sueño de un ser superior, la cabeza de Dios, y aún así mantener tu propia identidad separada. De aquellos que logran Chim se dice que pueden moldear la realidad misma con su voluntad. Hablamos de los Shezarrines, avatares del Lorcan que aparecen en tiempos de gran necesidad para guiar a la humanidad. De los Dragonborn, bendecidos con las almas de dragones en cuerpos mortales, capaces de aprender el Tuum, la voz, el lenguaje de la creación misma que puede alterar la realidad. Hablamos del Nerevarin, el héroe reencarnado que finalmente destruyó el corazón del Lorcan, rompiendo el poder del tribunal y cambiando el curso de la historia Dahmer para siempre. Al final, el universo de The Elder Scrolls nos presenta una cosmología donde no hay verdades absolutas. Cada raza, cada cultura, tiene su propia versión de la historia de la creación. Los elfos cuentan una historia de caída y engaño. Los humanos cuentan una de sacrificio heroico y regalo divino. Los Khajiit hablan de camadas y secretos. Los argonianos de árboles antiguos y ciclos de renacimiento. ¿Cuál es la verdad real? Quizás todas lo son, quizás ninguna. En un universo donde el pasado puede ser alterado por Dragon Breaks, donde la realidad misma es maleable para aquellos con suficiente voluntad y comprensión, donde el mito y la historia se entrelazan inextricablemente, la verdad objetiva puede ser un concepto sin sentido. Lo que importa es esto. De la nada surgió algo. Del caos surgió orden. De lo divino surgió lo mortal. Y ese mundo mortal, con todas sus imperfecciones, con todo su sufrimiento y belleza, es donde ocurren historias que importan. Porque Mundus es el lugar donde las elecciones tienen consecuencias, donde los héroes pueden surgir, donde el destino no está escrito en piedra. Los dioses se han retirado y han dejado el mundo en manos de sus creaciones. Y esas creaciones, ya sean hombres, elfos, bestias o algo intermedio, tienen el poder de dar forma a su propio futuro. Vivek, que fue tanto mortal como Dios, lo expresó quizás mejor cuando describió el estado de ser divino como estar simultáneamente despierto y dormido. Despierto, él estaba con los mortales, pensando y hablando. Dormido, estaba muy ocupado en asuntos divinos. Los dioses que participaron en la creación existen ahora en este estado liminal, ni completamente presentes ni completamente ausentes. Y nosotros, los jugadores, cuando entramos en estos mundos, nos convertimos en aquellos individuos extraordinarios que dan forma al curso de la historia. Somos los que caminan entre los mundos, los que influyen en eventos de importancia cósmica. Somos, en cierto sentido, los herederos del legado de los Et'ada, continuando la gran obra de dar forma a la realidad. Pero la historia no termina con la creación. Es solo el principio, porque una vez que Mundus fue formado y las razas mortales emergieron, la verdadera historia de Tamriel pudo comenzar. Desde aquellos primeros días surgieron las torres, estructuras de poder inmenso que ayudan a mantener la realidad estable. La torre adamantina fue la primera, pero le siguieron otras. La torre roja con el corazón de Lorcan como su piedra. La torre de cristal en Somerset. La torre de oro blanco en Cyrodiil. La garganta del mundo en Skyrim. Y otras. Cada una ancla la realidad de alguna manera. Y hay profecías que hablan de lo que sucederá si todas las torres caen.
surgieron imperios. El imperio merético de los elfos, que controlaba gran parte de Tamriel antes de la llegada de los hombres. El imperio alesiano, fundado después de la rebelión de esclavos, que intentó imponer una doctrina religiosa, rígida y monoteísta sobre todo el continente. El imperio Reman, que unificó Tamriel bajo el liderazgo humano por primera vez. El imperio de Tiber Septim, el más grande de todos, que conquistó toda Tamriel y cuyo fundador ascendió para convertirse en Talos, el noveno divino. Hubo crisis que amenazaron con deshacer toda la creación. La crisis de Oblivion, cuando Mehrunes Dagon intentó invadir Mundus en su totalidad. Los Dragon Breaks, períodos donde el tiempo mismo se fracturó, y múltiples realidades contradictorias existieron simultáneamente. La Guerra del Dragón, cuando Alduin, el devorador de mundos, regresó con la intención de cumplir su papel como el fin de este Kalpa. Y en cada crisis surgieron héroes. El campeón de Cyrodiil, que se sacrificó para convertirse en Sheogorath. El Dragonborn, que derrotó a Alduin. El Nerevarin, que destruyó el corazón de Lorkhan. El agente que resolvió el Warp in the West. Cada uno, en su momento, fue fundamental para la continuación de la existencia misma. Estos eventos, estas historias, solo son posibles por la creación inicial, por el sacrificio de los Et'ada, por la visión de Lorkhan, por el diseño de Magnus, por la transformación de los El-Nofei en las razas mortales. Todo lo que sucede en The Elder Scrolls, desde la aventura más pequeña hasta el conflicto más cósmico, tiene sus raíces en aquellos primeros momentos de creación. Y lo hermoso es que el mundo de The Elder Scrolls sigue evolucionando. Cada juego nos muestra un período diferente, una región diferente, una crisis diferente. La historia no es estática, es un río en constante movimiento, influenciado por las acciones de incontables individuos a través de los milenios. Los conflictos que definen cada era a menudo reflejan las tensiones fundamentales presentes desde la creación. El conflicto entre los Stormcloaks y el Imperio en Skyrim refleja tensiones entre la autonomía nórdica y el imperialismo cirodílico, pero también ecos del antiguo conflicto entre los valores de Shor y los de los Aedra. La prohibición del culto a Talos, impuesta por el dominio Aldmeri, refleja la vieja división filosófica entre las perspectivas élficas y humanas sobre la divinidad y la mortalidad. La gran diversidad de razas, culturas y creencias en Tamriel es directamente resultado de las diferentes formas en que los descendientes de los El-Nofei se adaptaron e interpretaron su herencia divina. Los Almer buscando pureza y retorno a su estado original. Los Dunmer abrazando el cambio y la tribulación. Los nórdicos celebrando el conflicto y la gloria. Los imperiales buscando orden y civilización. Los Khajiit siguiendo secretos lunares. Los argonianos escuchando el llamado de los Gist. Y en medio de toda esta diversidad, en medio de todos estos conflictos, hay individuos que trascienden sus orígenes. Elfos que abrazan perspectivas humanas, humanos que buscan sabiduría élfica, Khajiit que caminan lejos de los caminos de la luna, argonianos que rechazan el llamado de los Gist, porque al final, aunque el origen importa, lo que define a un individuo son sus elecciones. Esta es quizás la lección más profunda del mito de la creación de Elder Scrolls. Los Et'ada hicieron elecciones. Lorkhan eligió proponer la creación de Mundus. Magnus eligió diseñarlo y luego eligió huir. Los Aedra eligieron sacrificarse. Los Daedra eligieron preservar su poder. Los El-Nofei eligieron guerra o paz, aislamiento o migración. Y sus descendientes, nosotros, continuamos eligiendo. Cada aventurero, cada héroe, cada villano en Tamriel está ejerciendo su voluntad en formas que dan forma al mundo.
Somos los herederos de los dioses, y como ellos, tenemos el poder de cambiar la realidad misma. Así que aquí estamos, habiendo viajado desde el vacío primordial hasta el mundo vivo y respirante de Tamriel, desde Anu y Padomai hasta los héroes de la Cuarta Era, desde la formación de la Urbis hasta las complejas políticas de las razas mortales. Y sin embargo, en cierto sentido, hemos vuelto al principio, porque los conflictos que definieron el principio del tiempo todavía se desarrollan hoy. Orden versus caos, estasis versus cambio, limitación versus libertad. Estas tensiones fundamentales impulsan todo en el universo de Elder Scrolls. Anu y Padomei todavía existen, en cierto sentido, en cada elección que hacemos. Cuando elegimos la ley sobre la anarquía, invocamos a Anu. Cuando abrazamos el cambio y la transformación, canalizamos a Padomai. Cuando buscamos estabilidad, honramos a los Aedra. Cuando perseguimos ambiciones que rompen los límites, seguimos el camino de los Daedra. Incluso Lorkhan, muerto o ausente como está, sigue siendo relevante. Cada vez que un mortal elige actuar a pesar de sus limitaciones, cada vez que alguien encuentra significado en una vida breve pero intensa, están validando la visión de Lorkhan. Cada vez que un héroe se alza para cambiar el destino, están probando que la creación de Mundus, por dolorosa que fuera, tenía propósito. Y Magnus, desde su posición como el sol, todavía provee la magia que fluye a través de Aetherius hacia Mundus. Cada hechizo lanzado, cada encantamiento tejido, es posible gracias a su escape, a los agujeros que él y los Magna Quae dejaron en la estructura de la realidad. Los El Nofei, aunque desaparecidos como raza, viven en cada humano y elfo. Su guerra antigua resuena en los conflictos modernos. Su decisión de adaptarse o permanecer puros se refleja en las elecciones de sus descendientes. Los Hist, antiguos y pacientes, continúan su vigilia incomprensible, sus propósitos conocidos solo por ellos mismos. Los argonianos continúan sirviendo como sus manos y ojos en el mundo. Y las lunas continúan su danza en el cielo, marcando el nacimiento de cada Khajiit, guardadas por aquellos que conocen los secretos de Azura. El universo de The Elder Scrolls es, al final, una historia de ciclos. La rueda gira. Los Kalpas terminan y comienzan de nuevo. Alduin, el devorador de mundos, eventualmente cumplirá su papel y consumirá este mundo, solo para que uno nuevo nazca de sus cenizas. Pero hasta entonces la historia continúa. Los mortales viven, aman, luchan, mueren, y sus almas regresan al ciclo. Y nosotros, los jugadores, entramos en esta historia una y otra vez. Cada nuevo personaje que creamos es un nuevo hilo en el tapiz. Cada decisión que tomamos, cada facción que apoyamos, cada dragón que matamos o perdonamos, cada artefacto que encontramos, cada amistad que forjamos, todo ello se convierte en parte del mito viviente de Tamriel. Y así, queridos aventureros, terminamos este viaje a través del origen del mundo de The Elder Scrolls. Ha sido un camino largo, desde el vacío hasta el mundo pleno de vida, desde conceptos abstractos hasta razas con historias ricas y culturas complejas. Espero que este recorrido les haya dado una apreciación más profunda de la increíble complejidad del lore de Elder Scrolls. Este es un universo donde múltiples verdades pueden coexistir, donde el mito y la historia se entrelazan, donde lo divino y lo mortal están conectados de maneras profundas y significativas. La próxima vez que inicien un juego de Elder Scrolls, quizás lo verán con nuevos ojos. Verán no solo un mundo de fantasía, sino el resultado de eones de historia cósmica. Verán en cada raza los ecos de decisiones tomadas al principio del tiempo. Verán en cada conflicto
el reflejo de las tensiones primordiales entre orden y caos. Y cuando su personaje se alce como héroe, cuando hagan elecciones que afecten el destino de Tambriel, recuerden, están continuando un legado que se remonta a los Etada mismos. Son parte de una historia que comenzó antes del tiempo y que continuará más allá del fin de este mundo. Si disfrutaron este viaje por el origen del universo de The Elder Scrolls, por favor denle like a este video y consideren suscribirse a Aberis. Hay tantas más historias por explorar en este fascinante universo. Desde los misterios específicos de cada provincia hasta las historias de personajes individuales. Desde los secretos de la magia hasta los planes de los príncipes daédricos. El mundo de Elder Scrolls es vasto y profundo, lleno de secretos esperando ser descubiertos. Y estoy aquí para explorarlos junto a ustedes. Una historia a la vez. Hasta la próxima, aventureros. Que los divinos os guíen en vuestros caminos.